Si este video llega a los 100 likes y todo el mundo suscrito, estaremos haciendo un dibujo épico con el efecto glitch. En este video te estaré explicando cómo dibujar el efecto glitch paso a paso. Si quieres aprender a hacer esto, quédate hasta el final del video y regálame un fuerte like, que eso me ayudaría bastante. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un dibujo. En mi caso voy a hacer un dibujo simple, una X o una cruz invertida, porque no puedo dibujar mucho por la mano, que la tengo lesionada. Pero quise hacer un dibujo para no dejar el canal así como tan sin contenido. Así que primero vamos a hacer un dibujo. Para hacer el efecto glitch, quiero que piensen que están dibujando sobre capa. Si has hecho algún trabajo en Photoshop, me vas a entender perfectamente. Ahora vamos a hacer el otro dibujo, que es el mismo, un poco a la izquierda, puede ser a la derecha, hacia arriba, etc. Bueno, en mi caso es hacia la derecha, problema de ubicación. El punto es que tienen que hacer un total de 3 dibujos iguales hacia una dirección para que el efecto se vea más glitch, como más desvanecido. Te reto a que diga desvanecido algunas 3 veces o 4. Bueno, una vez hecho el segundo dibujo, vamos a hacer el tercero. Quiero que piensen, nuevamente le digo, que sea como dibujando estilo capa. Esta sería ya la segunda capa. Ahora vamos a dibujar la tercera capa, que es el mismo dibujo, un poco más hacia el otro lado. Para hacer este efecto hay que tener en cuenta dos cosas. Bueno, 3 cosas. El fondo, si el fondo es blanco o es negro, cambiará totalmente la forma en que vamos a hacer el efecto glitch. Lo segundo es que tenemos que hacer el dibujo 3 veces, o sea, vamos a dibujar el mismo dibujo sobre capa un poco alejado, porque entre más cerca se ve más glitch, como más mareado, como más desvanecido el dibujo, y eso le da un efecto súper chulo. Y número 3 es el uso de los colores. Tenemos que utilizar los colores correctos, que más adelante le estaré explicando cuáles son los colores que vamos a estar utilizando. No he podido hacer el dibujo de Ignacio y el de Sasuke porque tengo un pequeño problema en la mano y no puedo pasar mucho tiempo dibujando. Por eso estoy haciendo este video algo simple, pero súper épico e interesante, porque de este dibujo pueden hacer muchas cosas locas. Así que dale un fuerte like por eso. Y así se ve más o menos simplemente los dibujos sobre capa. Vamos a utilizar los siguientes colores, que es el amarillo, el color cian, el color magenta, el azul, rojo y verde. Primero vamos a delinear uno de los dibujos con el color amarillo, luego con el color magenta y después con el color cian. Ahora sí, quiero que tengan en cuenta que vamos a estar coloreando por capas. Cuando el color amarillo se sobreponga al color magenta, se va a convertir en un color rojo. Bueno, es mejor que se den cuenta con la práctica. Bueno, van a ver lo que yo estoy haciendo y se darán cuenta, así que vamos a darle. Ahora vamos a delinear con el color magenta. Si no tienen un color magenta, pueden utilizar un color rosadito medio claro. Y después que delineamos con el color magenta, vamos a tomar el color cian, que en sí es un azul clarito. Ya con estos colores delineados se puede observar un poquito lo que es el efecto glitch, o como si tú estuvieras un poco mareado o que hayas tomado mucha soda. No puedo decir eso porque YouTube me jode. Y bueno, ahora vamos a colorear la parte que no tienen contacto con los demás colores. Piensen que están coloreando por capas, y cuando una capa se sobrepone a otra, el color va a cambiar. O sea que cuando una capa de color está sobre otra, ya es otro color. Así que vamos a colorear
la parte de amarillo que no tiene contacto con otros colores. Arriba le voy a poner los colores que se forman con el contacto de cada uno. Aquí vamos con el magenta. Como dije anteriormente, vamos a colorear las partes de magenta que no tienen contacto con los otros colores. No es tan difícil como se ve. Por cierto, chicos, acabo de comprarme una Nintendo Switch Lite y quiero hacer un unboxing para mostrárselo a ustedes, porque gracias a ustedes es que puedo darme ese pequeño gusto. Así que voy a hacer en los próximos videos un unboxing para mostrarles a ustedes esta Nintendo Switch Lite. Y me compré un juego de Pokémon porque soy fanático de Pokémon, es parte de mi infancia. Bueno, ahora sí, con el color Cyan estamos haciendo lo mismo, estamos coloreando todo lo que no tenga contacto con los demás colores. Arriba, bueno, en la pantalla le dejaré en alguna parte la mezcla de colores que forma cada cosa. Ahora vamos, el amarillo con el magenta es rojo, así que vamos con el rojo y vamos a delinear de forma cuidadosa para que se vea como si fuera la silueta del mismo dibujo con el color rojo. El Cyan con el magenta da como resultado el azul y el Cyan con el amarillo da como resultado el color verde. La combinación de los tres colores da como resultado negro. Da resultado ese color, los tres combinados, porque el fondo es blanco. Si fuera invertido, el fondo fuese negro, la combinación de los tres colores diera como resultado blanco. Pero eso no se lo voy a explicar en este video, así que solamente guíense de este que estamos haciendo con el fondo blanco. Ahora, como dije anteriormente, la combinación del magenta y el Cyan es un azul fuerte. Lo bueno del efecto glitch es que lo puedes hacer con cualquier dibujo. Y si lo vas a hacer, por favor envíamelo a mis redes sociales, específicamente a Instagram, que ahí soy bastante activo. Y abajo en el primer comentario te dejaré mis redes sociales, mi Instagram. Así que si eres un verdadero fanático de este canal, vas a ir a seguirme. Y bueno, aquí seguimos con la combinación de estos colores. Otro detalle es que te suscribas. Bueno, estoy haciendo esto súper lento para que ustedes se den cuenta de cómo es todo. Estamos coloreando por capas. Vamos a dibujamos por capas. Estamos coloreando por capas. Es como si estuviéramos usando Photoshop. Así que cuando un color se sobrepone sobre otro, cambia de color. Aquí el Cyan y el amarillo da como resultado verde. Y lo estoy haciendo súper lento, no estoy adelantando mucho la velocidad para que ustedes puedan ver cómo es que se hace el efecto glitch, porque he visto en otros videos que lo hacen pero no explican. Así que me tomé la molestia de explicarlo súper detallado para que ustedes lo hagan y me lo envíen a mis redes sociales, a mi Instagram específicamente. Y disfruta el video. Ahora con el delineador, bueno, pueden hacerlo directamente con el color negro. Como le dije, la combinación de los tres colores da como resultado negro cuando el fondo es blanco. Así que estoy utilizando un delineador para hacerlo más cómodo. Bueno, lo que pasa es que el marcador negro mío se me está acabando y por eso tuve que utilizar este delineador. Así que pueden hacerlo. Aquí me faltó rojo. Y sí, si van a preguntarme, se puede hacer con cualquier tipo de materiales. Puede ser lápiz de colores, pueden ser Posca, pueden ser más marcadores a base de alcohol, a base de agua, con lo que sea. Lo único que deben de tener en cuenta son estos colores para que el efecto se vea más realista. Y otro detalle, para que se vea aún más cool, fijen su vista en otro objeto. O sea, miren mi mano y se ve más glitch el dibujo. Pero vamos a hacer una review, algunas tomas. Observen el rotulador y ya verán cómo se ve.
Y este es el resultado final de nuestro efecto glitch. Ya sabes, si este video llega a un total de 100 likes, estaré haciendo un dibujo épico con este efecto y todo el mundo suscrito a este canal. Ahora sí, hasta el próximo video. ¡Boom!